Muchos serán los festejos que se llevarán a cabo para conmemorar el centenario del natalicio del gran escritor tapatío Juan Rulfo, nacido un 16 de mayo de 1917. En cuanto a su obra, podemos decir que cuenta con un estilo inigualable, en donde la narrativa se entreteje con los hilos de la realidad y la fantasía, aderezado con un gran contenido social que es el espejo de la realidad del México del siglo XX. ¿Quién mejor para mostrarnos la personalidad, las pasiones y los anhelos de este insigne escritor que su propio hijo menor, el cineasta Juan Carlos Rulfo, quien a través de la siguiente entrevista nos irá develando la vida de quien magistralmente fue el artífice de dos obras cumbres de la literatura latinoamericana y universal, Pedro Páramo y El llano en llamas? Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Perdón, es que ¿Cómo estás? todo a esta hora. No importa, al contrario, te agradezco mucho que me hagas favor de recibir esta entrevista. Mira, esto es para el Departamento de Letras Modernas de la Universidad de Texas en Arlington y lógicamente, bueno, es una entrevista referente lógicamente a tu carrera y referente también a tu papá, Juan Rulfo, que va a cumplir este año en el 2017 su centenario, ¿no? 100 Sí, años de su natalicio. así es. Eh, Vamos a empezar un poquito contigo con tu biografía, tú me vas a decir si voy bien. Tú naciste en 1964 en la Ciudad de México, estudiaste Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y luego te vas al CCC, al Centro de Capacitación Cinematográfica. Y te haces, y bueno, eres un cineasta, ¿no? Eh, Dentro de tus obras, dentro de tus documentales, que luego me vas a explicar por qué les dices docudramas, está De Panzazo, que está dedicado a la educación, está En el Hoyo, que lo dedicaste al segundo piso, ¿no? A la construcción del segundo piso del periférico. Hay otro documental que es El abuelo Cheno y tu ópera prima Del olvido al no me acuerdo. Y ahorita me parece que estás preparando una serie para conmemorar, lógicamente, los 100 años del natalicio de Juan Rulfo. ¿Esto es correcto? Faltan películas. Por ejemplo, en orden cronológico, Sí. El abuelo Cheno es mi tesis del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica, ¿no? Ajá. Se llama El abuelo Cheno y otras historias. Sí. Oye, Luego, perdón. eh, Y eso me parece que es porque tu mami, doña Clara, te dice que es tiempo de que vayas a buscar a tu familia, ¿no? pues, Porque, era así. Es que cuando recién murió mi padre, que murió en el 86, mm, a mí me tocó de alguna manera, bueno, lo hice con mucho gusto. Al momento de empezar a ver todos los cuadernos que dejaba mi padre por ahí, y empiezo a ver pues muchos manuscritos y cosas por el estilo, eh, pues me puse a transcribirlos y a mecanografiarlos y empecé a como a llenarme de imágenes y de todo pues un mundo que nunca lo había visto tan mm, cercanamente como esa vez. Primero, eh, permíteme tantito. sí. Es que de veras, ahora sí. Eh, Fue muy emotivo, fue una cosa muy, muy linda, de esas cosas que no se las deseas a nadie, pero cómo te hace profundizar en el entendimiento de alguien cuando pues, lo pierdes a través de sus propias cosas. Claro. Una cosa leer lo que ya conocías, Pedro Páramo, ya no llamas, lo que quieras, pero una cosa distinta era pues meter la mano en sus negativos, cosa que era prohibido en su momento, es decir, había muchísimo respeto al respecto. Ver esos manuscritos y a la hora de transcribirlos era de veras como digerir el por qué estaba cada coma donde estaba, el mover sus libros, el mover las cosas. Y eso me hizo sentir como que al mismo tiempo había gente que se me estaba yendo. Me entró una urgencia por ir a buscar a la gente que tal vez lo hubiera conocido en el sur de Jalisco, en la zona donde él vivió, donde él Sí, nació. Y es donde mi madre me decía, pues ¿por qué no vas y les preguntas a la gente a ver quién lo conoció? Porque se van a morir tarde o temprano. claro. Entonces yo, mi padre había comprado una cámara Hi8, Ajá. la primera V8, la primera V8 que salió en el 88, y pues me fui
me fui al sur de Jalisco, agarré el coche, me lo prestaron, me fui con la cámara y ahí estuve 2 semanas y fueron de las 2 primeras semanas más lindas que he tenido en la vida después de todo esto, muy emotivas, y de ahí nació lo que iba a ser el boceto de algo que luego iba a ser toda la vida, es decir, hacer cine, Ujú. hacer cine documental, que no sabía cómo se llamaba, eso que estaba Sí, haciendo, hacer entrevistas, de cómo entrevistar a la gente, de cómo conocer a la gente, cómo meterte en el tema. eh, y eh, eso pues uno no sabe qué es lo que vas haciendo y conforme se van acumulando las cosas, pues fui conociendo a los que son los verdaderos maestros, a todos los personajes que están en las películas, ¿no? claro. A todos estos viejitos que de alguna manera conocieron a mi abuelo, sobre todo. Yo no conocía a mi abuelo. Al momento de estar yo allí, empecé por mí mismo pues, a construir cosas. Todo me lo habían dicho y ahora yo estaba descubriendo por mí mismo una manera de, de, pues de ser, pero al mismo tiempo pues estaba llenándome de información que nunca había tenido, por más que me hubieran dicho que existía mi abuelo Cheno, pues de repente conocía gente que me hablaba de él como si lo hubiera visto. Eso fue Sí. hermosísimo. Y bueno, después me metí a estudiar cine y al terminar, eh, es que se me ocurrió hacer mi tesis de esta película que hasta entonces entendí que era un documental, que había que ir otra vez a Jalisco, que lo iba a hacer en cine, que ya conocía a los personajes y que valía la pena irlos a hacer como película, porque la primera vez no imaginé que había algo ahí, ¿no? Sino que fue Claro. descubrir. Y así fui a hacer El abuelo Cheno, que te digo que fue mi tesis del CCC, y quedó mucho pendiente allí porque en un principio yo iba pensando que iba a hablar sobre mi padre y no, fui a hablar del abuelo Cheno y Eh, las otras historias, que las otras historias son muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la familia y es donde descubres que lo que más te interesa pues son esas otras cosas de las que hablan, de cómo ellos vivieron su infancia, de qué es lo que recuerdan, de cómo fue la revolución, lo que tú quieras, pero sobre todo el lenguaje, descubres el lenguaje y la forma de hablar y ahí es donde está conectado con mi padre, de alguna manera, por, por esa síntesis en la manera de expresarse, ujú. por el tipo de temas, cómo los tocan, la muerte, la, la insospechable, eh, ilimitada sensación de la vida, es decir, todo puede cambiar de cualquier momento. Claro. Eh, eh, y además de que estaban, pues ya todos tenían entre 85 y 90 años, además de que ya se me iban a ir, o sea, era la última vez Ujú. posiblemente que se iban a encontrar. Y así cada uno me llevó a conocer otro personaje. Mi gran maestro es don Jesús Ramírez, que es el motilón del personaje que sale en El abuelo Cheno, Ujú. que se repite en la siguiente película, que nació precisamente por la idea de que había muchas historias pendientes y que tenían que ver con el olvido, es decir, ya se me está olvidando lo que te quiero contar y eso se vuelve cinematográfico. Entonces Claro. me gustó intentar hacer algo que estuviera agarrado un poco de la historia de amor de mis padres. Y por eso está mi madre, contando un poco cómo conocí a mi padre y los demás personajes cómo conocieron a sus respectivas o cómo vivían. Pero eso era un pretexto nomás para estar con ellos más tiempo. Lo que quería era que me dijeran cosas. Claro. Pero luego Oye, viene, sí, perdón. dime, No, no, continúa, por favor. luego viene En el hoyo, que es una Ujú. película hecha contemporáneamente en mi tiempo, en la esquina de mi casa, que eso es lo que tiene, o sea, de alguna manera fui lo más atrás que pude en el tiempo a buscar los personajes más antiguos que encontré, Ujú. para luego venirme derechito hacia mi época. Entonces fue el abuelo Chendo con todos estos personajes que los descubres a partir de una propuesta documental que yo no conocía, que yo no sabía que, que el documental podía ser muchísimo más rico de lo que se había hecho. De ahí salió del olvido, no me acuerdo, que se estrenó comercialmente junto con Amores Perros, fueron esas épocas, Ujú. en el 2000, 99-2000, que tuvo muy buena aceptación en taquilla. Luego se hizo En el Hoyo, que es una película que pues, también fue hecha en base al lenguaje, es decir, el lenguaje de la gente que viene del campo a trabajar a la ciudad, en Ujú. un contexto de destrucción brutal, porque así son las obras viales, las obras de Sí. construcción, las obras negras son una cosa brutalmente Ujú. caótica. Y ahí fui a conocer a otra serie de personajes que también me atraían mucho, que eran los albañiles, por el lenguaje otra vez, por los albures, por lo carismático que son de ellos. Esa se terminó en el 2006, esa estuvo en Sundance, ganó el Sundance. Ujú. Luego, luego de ahí hice Los que se quedan, que es una película sobre migrantes, sobre todo es ahora más bien la historia de las familias que se quedan en el país
y del migrante ya no volvemos a saber nada. Él se va, pero deja una familia que lo espera. Y hay una sensación de extrañar a alguien. Y de eso tratan los que se quedan, ¿no? Son varias historias de varias familias que se quedan en su país, en México, y que están esperando distintas maneras de extrañar. Es una película sobre distintas maneras de extrañar y están esperando estar en contacto con su otro que se fue. Esta película se presentó en todo Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles, ganó el Festival de Los Ángeles y hizo su ruido. Luego viene otra película que se llama Ahí sí es cuando llegó de panzazo. Y al mismo tiempo otra que se llama De Carrier, 250 metros. Que panzazo, bueno, después de haber hecho Los que se quedan, que tiene que ver un poco con el país, el estado que tiene emotivamente hablando a través de la migración, siempre hablamos de migrantes y siempre hablamos de la parte amarillista de la tragedia del migrante que cruza el desierto y que siempre es víctima del pollero y de los Minuteman y todo lo que quieras, pero no sabemos lo que pasa con sus familias, ¿no? Exacto. Un poco esa es la diferencia. Pero también estábamos en el contexto de la educación que pasa en México a nivel educativo y mis hijos también estaba yo en un plan de ver qué pasa con ellos, cuál es la escuela correcta y pues salió la opción de hacer esta película que fue muy polémica en México porque de alguna manera fue promovida, fue producida por los empresarios que están preocupados por el tipo de educación que tenía el país, pero a nivel tal vez de productividad, con cifras de la OCDE y cifras sobre todo del Banco Mundial, y mucha, la izquierda en México, una izquierda que es muy cuestionable, pues se enojó mucho por las cifras, por el tipo de datos y por el manejo de la información que se daba. Sí es cuestionable, pero al mismo tiempo no había una película sobre ese tipo de temas y pues digamos que se pisaron ciertos callos con los sindicatos. Es una película hecha desde el punto de vista del sindicato, de los padres y de los profesores, ¿no? Sí. Entonces estamos pensando, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quién tiene la culpa del bajo nivel educativo de México? ¿Los profesores, el sistema educativo o los padres, ¿no? Entonces es un poco jugar con eso. También tanto el hoyo, tanto de Olvido no me acuerdo en el hoyo como de Panzazo estuvieron en cartelera. De Panzazo es el segundo documental más visto en la historia de México. Es importante decirlo porque a pesar de todo pasaron cosas. Luego viene Carrier 250 metros, que es una película donde seguimos a un escritor francés que es el guionista de Buñuel, de las películas no hechas en México, digamos, no sobre temas mexicanos, pero sí sobre temas más franceses, la época francesa de Buñuel, Bella de Día, El escrito encanto de la burguesía, como películas más intelectuales. Y Jean-Claude, de alguna manera, pues sí, fue el guionista de él durante 20 años, y una amiga que fue la de la idea, pues lo conocía y le dijo que por qué no hacíamos una película sobre los 7 países que más le movían en la vida, como una especie de regalo para sus hijas, para que cuando ellas crecieran supieran cómo conocer el mundo, ¿no? Entonces, es una película filmada en Nueva York, en México, en el sur de Francia, en Irán, en la India y en España. Esa todavía no se estrenó en circuitos muy pequeños en México. Y ahorita justamente después, pues bueno, trabajé en distintas cosas y me la he pasado haciendo una película que llevo un rato y de la cual salió la serie de televisión que estoy terminando para el homenaje del centenario. Y la película pues se terminará también en este año, que tiene que ver sobre, esa película se llama Érase una vez y tiene que ver sobre las nuevas generaciones, qué están pensando los chavos o hacia dónde va esta cosa de la nueva generación, creo. Ahí voy. Eso es más o menos el asunto. Oye, otra pregunta. ¿Cómo ha influenciado el legado de tu papá en tu propia obra? La primera palabra, ¿cómo qué? ¿Cómo ha influenciado el legado de tu papá en tu propia obra? O sea, ¿alguna influencia tú sientes de la obra de Juan Rulfo en ti mismo o van por diferentes caminos? No, mira, yo estoy muy orgulloso de esta parte que te decía de cuando me tocó estar manoseando todos sus materiales, pues fue muy importante porque, pues sí, conoces. Lo que más me ha entusiasmado de mi padre, por supuesto, es la parte visual, la fotografía, y el conocer estas intrincadas formas de construir el estilo narrativo de la gente.
de alguien en Ujú, particular, en este caso de él y en general de cualquier gente. ¿Cómo claro. construyes un lenguaje? ¿Cómo eres tú para decir las cosas? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué dices las cosas que dices? ¿Por qué tomas una foto así? ¿Por qué haces una película así? Estar consciente de cómo usas tu lenguaje. Entonces, eso ahora lo sé, pero entonces resulta que eso era lo atractivo. ¿Por qué haces una adaptación a cine? ¿Por qué de esa novela la puedes adaptar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo usas esos mecanismos? Entonces, lo que me gustaba de mi padre era esta sensación como a través de los años él, en haber vivido en el Ujú, sur de Jalisco, construye un lenguaje y una manera de ser, pues tal vez a través de escuchar a la gente o de vivir muy cerca de ellos. Y eso siempre lo tuve en cuenta por esta forma de estar cerca de todos. Entonces, lo que más me llama la atención siempre, cada vez que sale uno a la calle para hacer una ujú, película, es cómo te relacionas con la gente para poder hacer algo. En el caso del documental, pues cómo puedes tú conocer a tal o cual personaje, cómo, y lo que sí está muy directamente relacionado con mi padre, y esa es la parte que creo que más de influencia, es el, pues la admiración hacia el lenguaje, hacia cómo hablan, cómo dicen las cosas, y por supuesto claro. a la gente, ¿no? Al aprender a escuchar. Yo creo que en el aprender a escuchar está lo más importante. Creo que una de las cosas más difíciles para un guionista y un escritor son los diálogos, ¿no? El Uh-huh. hacer creíble un diálogo no es algo muy fácil. ¿Cuál es tu opinión? No, por supuesto. Mucha gente me dice, ¿cómo fue que les dijiste a los personajes que dijeran lo que dicen? Y dije, Ujú, no, nunca les dije nada. Precisamente lo que más me gusta del cine documental es descubrir en la gente esos mecanismos de lenguaje, esos diálogos que yo no los podía escribir, esa, esa cara, esa forma de ser. O sea, cuando escribes ficción, pues tal vez porque tienes ya muy claro qué personajes quieres, porque la realidad te los ujú. dijo, pero lo bonito es que finalmente tú partes del documental. O sea, creo que es muy interesante intentar hacer documental en la vida para luego hacer una buena ficción, porque estás bañado de los personajes y del lenguaje y de una teoría del diálogo que podías construir, pero siempre estás muy influenciado por esa realidad. Y en ese sentido, pues sí se me hace muy importante que estés muy cerca de esa influencia que la realidad te da, o que esas cosas que te regala la realidad para poder construir tus diálogos o tus secuencias, ¿no? ¿Y por eso Porque les llamas docudramas a los documentales? mira, esa es una genealogía que de repente inventaron en los festivales, porque a veces no saben cómo catalogar las Ujú, cosas. O sea, a mí me choca que le digan documental a El Olvido no me acuerdo, por ejemplo, ujú, o en El Hoyo, porque para mucha gente, sobre todo a nivel mercado, mucha gente piensa que ver un documental es un Discovery Channel o un National Geographic donde ves a los investigadores que están ujú, llenos de datos o te están llevando a una aventura para ujú, descubrir cómo es que los osos marinos tienen a sus crías, ¿no? Y ese tipo de ujú, cosas. Pero, pero más o menos del 95 a ahorita, que es cuando empecé, ha habido como una evolución de dejar en paz al documental y de aceptar que es un formato que cada vez está más libre en el plan de poder ser cualquier otra cosa que no sea ficción. claro. Oye, Entonces, en un sí, principio pues, les decían docudramas porque pues, es una película con elementos de la realidad que tienen un desarrollo dramático que llevan a contar una historia, pero no necesariamente son datos, ¿no? claro. Ni estadísticas. Entonces, por eso la diferencia de ser un documental puro y directo, de denuncia, por ejemplo, a ser un documental creativo, que ahora yo le llamo así, un documental de creatividad donde estás utilizando los elementos de la realidad para tratar de jugar con ellos y construir otro tipo de planteamientos, ¿no? Exacto. Oye, volviendo un poco a la serie que estás preparando, ¿cómo deseas que se conozcan las diferentes facetas de Juan Rulfo, de escritor, de guionista, de fotógrafo y de etnógrafo? ¿Cómo vas a Ya. manejar eso en la serie? Pues mira, como lo acabas de decir, una de las cosas que más aparentemente era fácil, como lo Ujú, acabas de decir, es como muy fácil, pero me costó trabajo pensar y descubrir cómo las personas, los artistas en general, la gente, eh, es multidisciplinaria. Es decir, ujú, en el arte o en la creación, por lo menos, yo creo que también en otro tipo de actividades, tal vez ujú. en ser abogado, pero no sé, Exacto, sí. tienes muchas facetas en tu desarrollo. Entonces, mi padre de alguna manera, en todo este camino de las películas que hemos hecho, pues sí me ha tocado ver un poco
su desarrollo cronológico a través de la vida y cómo cada vez se complica o se compleja, se vuelve más complejo, pues, por la unión de todas estas otras facetas que él va descubriendo o va tocando. Entonces, el hecho, por ejemplo, son 6 capítulos. El primer capítulo se llama Hacia el llano en llamas, el segundo Pedro Páramo, el tercero el cine, el cuarto la fotografía, el quinto la antropología y el sexto es Rulfo en el mundo. Hay un séptimo capítulo que es la unión de todos estos, para ver como un resumen de todo, ¿no? Están así de simplificados porque esencialmente tocan un poco como las orientaciones. El primero, que es Hacia el llano en llamas, no es necesariamente el llano en llamas como la colección de cuentos, sino es desde que existe un Rulfo en el mundo, con todas estas pruebas de ADN que ahora hay, que tú das el salivazo y te dicen cuántos años tienes en el planeta, cuántos años tiene tu línea genealógica, sí. Entonces, venimos desde ahí de ver cómo Rulfo llega a Jalisco, a través de haber cruzado el estrecho de Bering o lo que sea, todas las arañas. A través de una animación en donde vas viendo cómo el planeta, la Pangea va cambiando y las patitas de Rulfo van construyéndose y van llenándose de un poquito de ADN, de europeos, de chinos, de lo que sea, para llegar finalmente a un lugar en Jalisco donde nace Juan y donde llega a un lugar muy concreto donde va a haber toda una tragedia que se convierte en la sopa, en el caldo de cultivo del cual él va a construir su historia de cuentos. Pero para construir esta historia de cuentos resulta que él trabaja en distintos oficios, conoce la fotografía, conoce a mi madre, y mi madre se vuelve el testigo de cómo mi padre está intentando pues construir una familia, y en ese proceso también ser escritor, pero el ser escritor también tiene ciertos costos de sobrevivencia, y bueno, se casan y a lo largo del tiempo después publica El llano en llamas, ¿no? Entonces, El llano en llamas resume un poco su vida, como la raíz de esa vida, desde distintos ángulos, y por eso se llama Hacia el llano en llamas. Hay también, por supuesto, un poco de cuál fue la recepción del público, qué pasa en el mundo novelesco, en el mundo de la literatura en México en esos momentos, y por supuesto, qué ocurre en el mundo cuando esto sale de las fronteras de México. Luego viene el Pedro Páramo, que sí es un capítulo más que nada dedicado a la creatividad, a los retos del escritor, como un escritor, como un personaje que intenta ser profesional en su actividad, tiene su teoría literaria a través todo de muchas voces en off de Juan, a través de ciertas entrevistas o conferencias que hay, algunos programas de televisión donde él habla un poco de cómo fue la construcción de Pedro Páramo, otros personajes que han hecho sus adaptaciones de Pedro Páramo donde dicen, bueno, para mí un músico, ¿no? Para mí Pedro Páramo suena así, pum, pum, pum. Yo no estoy dando ninguna propuesta de cómo adaptarlo, pero más bien estoy abriendo las posibilidades de cómo mirar. Juan dice en una entrevista, es una novela hecha para leerse 3 veces, más de 3 veces, y tal vez aún así no la entiendan, pero y una serie de cosas que más bien te pone, es un reto para ti para tratar de todavía abrir más la imaginación y no cerrarte a que sea una obra de muertos o de fantasmas, ¿no? Sino que hay muchas lecturas y esas lecturas vienen de gentes de todo el mundo, ¿no? Está Jean-Claude Carrier también, está Günter Grass, está Werner Herzog, están otros personajes que también tienen su lectura de esto, y en ese sentido es eso, son como los retos del escritor. La novela se publica y también viene una recepción del mundo literario, qué es lo que pasa, qué es lo que piensan. Luego viene el cine, pues este nuevo personaje que ha hecho esta obra literaria, pues también es susceptible de poder hacer cine y lo llaman a hacer adaptaciones de cine. ¿Qué pasa con la adaptación? ¿Qué pasa con la creación de sus diálogos? ¿Cuál es la aportación al cine mexicano? ¿Y qué pasa con esto? Los directores y los actores pues hablan, entrevisté a muchos y pues hablan de esta como incapacidad que hay de conocer a México, que están haciendo. Vamos hablando de los 50, 55, 60, un momento en el que hay una modernidad, hay un sepultamiento del México revolucionario y viene un México modernista, donde también vienen las primeras raíces de lo que nos está pasando ahora. Sí. Donde también está metido, toda esa explicación está dentro de la obra y estamos viendo pues qué pasa con el simple hecho de adaptar Pedro Páramo al cine. No se puede, no pueden, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no podemos adaptar eso? Porque son distintas teorías o lucubraciones de todos ellos al respecto de qué es lo que pasó en tal película, dónde fallamos, fueron los diálogos, fue la actuación, fue
la dirección fue, la adaptación, ¿qué pasó? Y luego viene la fotografía. Y para esto todos estos temas han estado cruzando desde el Llano en Llamas. Él empezó a ser fotógrafo desde entonces, empezó a vender llantas, empezó a ser agente viajero, todo para poder vivir. Mientras tanto escribía sus cuentos y los trataba de publicar, y también publicaba sus fotos. Pero en el capítulo de fotos, centrado solamente en la foto, vemos desde dónde empezó a hacer foto y cómo fue complejizando las cosas hasta de repente ser una foto mucho más particular, ¿no? Vamos viendo sus 4 temas fotográficos, lo que es el alpinismo, la arquitectura colonial, los personajes indigenistas y todo lo que hizo en el cine, ¿no? Y es el reto son 4 fotos que vamos a buscar el encuadre justo, dónde fue el que tomó esa foto y tratar de encuadrarnos justamente igual y tratar de fusilarnos el encuadre. Entonces la aventura que eso representa, ir hasta tal punto, encontrar ese lugar, poner la extra cámara y encuadrar igualito. Entonces, más allá de hablar de la calidad fotográfica, de la independencia de la fotografía, que no la puedes juntar a los textos de Rulfo, que es una manera de ver la realidad distinta, que tal vez es un entrenamiento visual previo a la parte literaria, también habla de un personaje sumamente aventurero, de conocedor de México, donde también tiene una revista que se llama Mapa, donde es la primera guía de turistas del país y de carretera, donde también te va contando cómo llegar al pueblo, cuántos kilómetros, qué río encuentras, dónde tienes que cruzar, y poner sus fotos, ¿no? Claro. Luego viene la parte antropológica, todo este saber de cómo hablar de la realidad, de cómo adaptarse a esa realidad, de los intentos que se hicieron y de cómo mirarlo a través de la foto, pues viene esta cosa de que en ese momento, los 50, 60, pues un grupo enorme de nuevas generaciones se van a tratar de ayudar en la creación de la nueva nación, ¿no? Entonces está el Papaloapan. Y pues tratan de conocer qué pasa con las danzas mijes de una cantidad de pueblos que están reubicando porque van a inundar todas sus tierras porque van a ser una presa, la primera presa más moderna del país. Entonces ahí toma fotos, conoce a Walter Reuter, un cineasta alemán, vemos cómo mientras Walter está haciendo una película sobre las danzas mijes, mi padre está tomando las fotos, y ese es el inicio para introducirse al mundo indigenista. Entra en el Instituto Nacional Indigenista, vemos todo lo que ocurre en la concepción de este México, hasta que muere. Luego viene el capítulo Rulfo en el mundo, donde entonces vemos qué pasó con el escritor, lo que era originalmente, y cómo este mito, que es este escritor, de alguna manera, que él construye, de alguna manera no le permite seguir trabajando en lo que él hubiera querido, sino más bien construye otro tipo de actividad que es precisamente lo que yo creo que hubiera sido su sueño era haber escrito una especie de libro de la historia de México, con sus fotografías, con sus crónicas, con su concepción de lo que es este país. Y bueno, vienen lo que piensan varios escritores y varias personas internacionales, ¿no? del mundo, los que han hecho las traducciones, los que ya dan cátedras sobre Rulfo, lo que piensan los alumnos en las universidades de Italia, de Utah, de México, de distintos lugares. ¿Cuál es la repercusión de Rulfo? Los premios, el Premio Príncipe de Estudios, el Premio Nacional, bla, bla, bla. Y todo empieza con un Juan Rulfo de Return en la computadora y aparecen todas las tesis y todos los trabajos de investigación que se han hecho de los 2 libros. Ahí termina. ¿Tú cuál crees que haya sido su mayor preocupación a nivel social, lógicamente con respecto a México? Bueno, yo creo que la gente, el bienestar de la gente y el conocimiento de su gente, el conocimiento de tu país. Yo creo que él está consciente que había un enorme desconocimiento y todo lo que plantea, o lo que estoy tratando de contarte, es que trataba de ver el país de una manera diferente desde el punto de vista de que, por ejemplo, un templo colonial no era solamente bello, sino estaba hecho precisamente para la guerra, ¿no? Que había detrás de eso todo un sojuzgamiento, una batalla para conquistar este país y que se sigue haciendo. Entonces la lectura de la realidad tiene que ser otra, donde de repente ves una foto y ves una especie de tranquilidad como después de la batalla, pero hay una especie de tristeza y de melancolía y de belleza que eso causa también, y que lo puedes seguir encontrando actualmente, pero ¿qué te dice eso? No es nada más que lo reposes y que te tranquilices, sino hay algo grave que está ocurriendo y que de alguna manera también, si continúa, siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si mi padre siguiera vivo? Exacto, sí. Y si estuviera en el INI, que eso es un poco el final del capítulo 6, con su trabajo en el INI. Él estuvo bueno, en este instituto también había un departamento de
de cine y cortometraje de muchos documentalistas que iban a filmar pues, las danzas, las ceremonias indígenas, pero siempre hay como un concepto muy particular entonces, que era hacer un documental muy de observación, observacional, donde no participaban, no se metían en los procesos de las comunidades, además de que en cierto sentido no te permitían entrar, pero por otro lado había una especie de respeto, ese era el concepto. Uh-huh. Ahora no, ahora resulta que las comunidades indígenas han retomado, han tomado en sus manos el proceso de comunicación, están haciendo películas de ellos mismos, uh-huh. Ya tienen redes sociales, y ahora los zapatistas pues están en este congreso para poder convocar a un candidato a la presidencia de la República, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco es esa especie de conocimiento de nuestras comunidades del México más desconocido, y cómo ese México desconocido se está cada vez volviendo más consciente de sí y está tratando de dar su punto de vista mucho más claramente que nosotros. Uh-huh. Yo creo que ese es el punto. O sea, nos estaba diciendo, aquí hay algo que no conocemos, aquí hay algo que hemos destruido a lo largo de toda la historia de este país, y que ese algo se va a preponderar, va a crecer y va a decirnos para dónde van las cosas. Uh-huh. Yo leí algo muy interesante, un ensayo en donde él era un hombre, me da la impresión, muy serio, pero también tenía un gran sentido del humor. Cuando le dicen, ¿no?, que ha habido mucho saqueo arqueológico en México por diferentes personas, tanto nacionales como extranjeras, él dice, bueno, vamos a olvidarnos ya de eso y vamos a centrarnos en lo que tenemos, ¿no? Entonces me hizo que también era un hombre muy práctico. Claro, claro. Y es básicamente toca lo que hay, y habla de lo que hay, ajá, y homenajea lo que hay. Y si tú tienes un país y tienes su historia, pues conoce su historia y habla de ella, pero ponte a hacerlo ya. No me estás hablando de posibles teorías del desarrollo de no sé qué, fuera de este contexto, fuera de la nación. No, tienes que trabajar sobre lo que tienes. Entonces hago una toma de algún lugar en concreto, de una comunidad indígena, y esa serie de tomas hago una secuencia de lo que puedo, con lo que tengo. No puedo imaginar que pudo haber habido, ¿no? Tengo que hacer las cosas que tengo. Es un poco. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te dio él? Mejor consejo. Pues, mira, tengo más que nada, ya tiene 31 años que no está. Sí. Tengo más tiempo de estar sin él que estar con él. Uh-huh. Una de las cosas que recuerdo de cuando chico era sobre todo esta paciencia con las cosas. Sí, soy bastante paciente. Uh-huh. Y las cosas implican no nada más tratar a la gente de una manera, sino también esperar a que las cosas sucedan, esperar a que cada cosa tiene su tiempo y su desarrollo. Uh-huh. Y ahora, eso es estando él. Después, sin él, el mayor consejo que tengo, pues yo creo que es tener amigos. Uh-huh. Construir una relación con gente que sabes que no nada más amigos por ser parrandero y jugador, sino sabes que cada cosa que haces en la vida pues está rodeada de gente. Uh-huh. Y esa gente pues, te ayuda a conocer mejor las cosas. Claro. En el caso de una película documental, yo no puedo trabajar con los personajes que están en la película si no son mis amigos antes que otra cosa. O sea, no voy a llegar con la cámara y les voy a hacer una entrevista toda dura, tortuosa, sin antes no hablar de la vida y de la mujer y de la pareja y de si me hizo daño o no el taco. Exacto. ¿No? Tengo que hablar de eso antes de otra cosa. Y chance esa es la película. Exacto, sí. Te iba a preguntar también otra cosa. Hay un libro de las cartas entre tu mamá y tu papá que me parece una cosa maravillosa, que es El aire de las colinas. Sí. Es una recopilación, ¿no?, de las cartas. Correcto. El aire de las colinas son las cartas. Sí. Y está publicado por mi madre. Y sí, son las cartas que cubren precisamente ese periodo que te contaba de la creación del Llano en Llamas. Ajá. Es la parte más intensa de la vida, yo creo que de mi padre en general, porque es cuando pues hizo la base para poder hacer lo que siguió. Es decir, un periodo como de 5 o 6 años, si no me equivoco, en donde, por supuesto, un hombre enamorado, estaba el amor, estaba la carencia de trabajo, uh-huh. Estaba un enorme
sed por querer decir lo que sentía y al mismo tiempo haciendo cosas completamente nuevas en todos sentidos. O sea, si tú lo ves desde este punto de vista, Sí, conociendo pues, lo que ves que ya hay en cualquier lugar, imagínate en Estados Unidos o en México, estar en esas épocas, en los 40 y andar por tal o cual vereda, conocer el Gran Cañón o donde quieras, en esos años, pues es de veras como si no hubiera nada. exacto, De veras, una hay aventura total. una aventura total llena de fascinación por el descubrimiento y por poder decir cosas nuevas, ¿no? Del mundo. Entonces, sí siento que hay una sed ahí enorme y en las cartas se siente. Ujú. Por eso es una parte muy emotiva que está en el capítulo 1, precisamente de la serie. El tema de las cartas. Oye, ¿y cuándo vas, harás algún día alguna de los libros en película, El Llano en Llamas o Pedro Páramo, alguno de los cuentos o no quieres hacerlos? Pues mira, pues lo que he intentado hacer es algo que está más allá de eso. O sea, esas obras ahí están y ahí van a Ujú. quedarse y están listas para cualquiera que les interese hacer alguna adaptación. Y eso fue un intento que quise tocar cuando hicimos el capítulo de cine, ¿no? Sí, Donde le preguntaba a todos los personajes qué piensan, qué pasa, por qué fallan, o qué es lo que habría que hacer, como para aprender sus consejos. Pero lo que sí me ha pasado es que siempre encuentro cosas más ricas o que tienen que ver más con mi proceso que lo que ya está hecho. Entonces, yo todavía no me siento con una propuesta como para poderme meter en los cuentos, sí, tal o en la novela. Siempre he visto a los que intentan hacerlo y pues les doy la mejor de las... Ojalá les vaya bien. Si lo llego a hacer, ahorita no lo he pensado, ujú, si lo llego a hacer, pues será algo que madurará solo. Ahorita lo que quiero hacer terminando todo esto, pues es intentar hacer una cosa muy locochona, ujú, independiente, si quieres influenciado por todo esto, pero que no tenga nada que ver con Rulfo directamente, sino con, con toda la sapiencia que uno tiene a través de claro, actores, amigos, actrices y tratar de jugar con las estructuras y poder juntar algo que sientes que nos mueve ahorita a nivel generación. Porque de alguna manera, siguiendo esta cosa cronológica que contaba hace un momento, de que cada película ha tenido que ver con lo que me ha tocado pasar, sí, cuando te contaba lo de Carrier, no te conté que me hubiera gustado vivir con mi padre esa historia ujú, de poderlo verlo seguido por distintos lugares de México y que él me contara qué es lo que iban contando, ¿no? Érase claro, una vez, la película que estoy haciendo nació de esa idea, de, de haber soñado con mi padre y recorrer lo que él recorrió, de seguir sus pasos por todas partes, y como no lo tuve, pues ahora estoy inventándolo, ¿no? Entonces estoy inventando lo que tal vez él no pudo haber contado cuando conocimos ese lugar. Y yo estoy inventando los lugares y los cuentos. qué bien, Y en ese sentido me gusta más hacer eso porque tengo más libertad, ¿no? sí, qué bien. Juan Carlos, ya por último, ¿cuál es tu obra favorita? ¿Pedro Páramo o El Llano en Llamas? Ay, mira, son tan diferentes. Este, Son muy diferentes. O sea, ya no ya nomás tengo mis cuentos favoritos, que es Lubina, Macario, Ujú, eh, él, en fin, los llevo en la vida siempre. O sea, Lubina para mí es un paisaje que veo en todas partes y que me lo sabía de chico, desde cuarto año lo recitaba en la escuela. ujú, Y Pedro Páramo es un Quijote, es una cátedra de la vida ujú. y del conocimiento del hombre y del lenguaje, ¿no? Entonces, yo lo dejaría así. Muy bien. Juan Carlos, te agradezco mucho tu tiempo, te deseo mucha suerte en la serie, la vamos a estar esperando porque creo que es algo que va a ser muy benéfico para todos los admiradores de Juan Rulfo, todos los lectores. Hasta ahora no se ha hecho, ¿verdad? Una serie sobre él. No, hay programas muy, pues que se han hecho por el homenaje bastante institucionales, ¿no? Como muy por encimita, pero yo creo que esta lectura, y no porque lo diga yo o porque lo esté haciendo yo, sino pues esta lectura de las cosas tiene pues muchos años de trabajo, o sea, casi desde que empecé la primera película, El abuelo chino, Sí, comencé a entrevistar a mucha gente que va a estar aquí. ajá, De hecho, qué pena que no se me ocurrió hacer la serie desde antes porque ya se me murió mucha gente, o sea, me hubiera gustado entrevistar a
a Cortázar, a Borges, a Claro. muchísima gente que hubiera sido una joya que estuviera en este contexto, pero bueno, uno es lento. Como te digo, mi padre me enseñó a esperar a que ocurrieran las cosas y cuando ocurren es cuando hay que hacerlas. Sí, sí, exactamente. Te agradezco mucho. No tengo el gusto de conocer a tu familia, pero un abrazo a tu mami, a tus hermanos, tu esposa, tus hijos. Mucho éxito en este año, que es el año de tu papá, y ojalá todos los años sean, y te deseo toda clase de éxitos. Muchísimas gracias, de No, verdad. gracias a ti Suerte. por tu tiempo. Aquí estamos. Ok, Sale. gracias.